felices de poder llegar hasta sus hogares a través de las pantallas de televisión. Tengan todos la bienvenida al primer programa de Aprendiendo TV, Juntos en Familia. Ustedes se preguntarán, ¿cómo surge este programa? Pues es una iniciativa del proyecto Mecanismos de Protección de parte de la organización Esperanza Bolivia y Child Fund. Como saben, el proyecto consta de 4 programas: Creciendo Contigo, Niñez Segura y Protegida, Me Quiero, Me Cuido y Pacto. Si eres parte del proyecto, seguramente recordarás que patrocinio es el eje transversal que abarca los 4 programas. Durante el primer programa veremos el tema de protección. Para ello vamos a invitar a Trinidad a explicarnos más sobre ese tema. Después vamos a ver experiencias en otros países al respecto. También tenemos una entrevista muy interesante con la doctora Carolina Ortiz, jefa de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Cercado. También vamos a ver momentos mágicos. No te despegues de tu televisión. Ahora vamos con Trinidad. Muchísimas gracias, Maite. Buenas noches, mamá. Buenas noches, papá. Muy buenas noches, niños, niñas, adolescentes. Yo soy Trinidad y trabajo en Esperanza Bolivia. Soy la responsable del programa Niñez Segura y Protegida. Este programa trabaja con niños de 6 a 14 años. ¿Y por qué trabajamos con estos niños de esta edad? Porque buscamos que ellos se desarrollen en un ambiente saludable, se relacionen con sus compañeros, se relacionen con los padres, gocen, como decía, de una buena salud, porque eso es lo que buscamos con ellos. Este programa, Niñez Segura y Protegida, vamos a estar con ustedes durante 3 oportunidades. Y hoy es el primer programa. La protección es mi derecho. Para hablar de protección, debemos primero recordar cuáles son los derechos. Y vamos a hablar de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son valores. Son valores que tenemos todas las personas por el solo hecho de ser persona. Desde que nacemos tenemos estos valores, independientemente del color de la piel, de la raza, la religión, el idioma que hablemos. Y son varios los derechos. Entre ellos tenemos el derecho a la vida, el derecho a participar, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a ser elegido y elegir, el derecho a que nos oigan también, es decir, que escuchen nuestra opinión o nuestro pedido, el derecho a participar en mi comunidad, en mi casa, en mi barrio. Y hay muchos derechos más. Pero algunos papás se preguntarán, ¿y qué tiene que ver esto con los derechos de los niños? Es que tiene que ver mucho porque los niños también tienen derechos. Pero recordemos que estos derechos para los niños no es que surgieron de un día para el otro. También tuvieron que llevar a cabo muchas presiones, podemos llamar así. Y ahí fue donde empezó el caso de Mary, una niña de 9 años. Que esta niña era maltratada por sus padres, era tratada como esclava, y así como esta niña, habían otros niños que trabajaban en fábricas, trabajaban como damas de compañía, trabajaban en minas de carbón. Y ahí es cuando las autoridades y también la sociedad se da cuenta que los derechos humanos no estaban tan específicos para niños. Y este caso nos los demostró porque una trabajadora social lo presentó el caso de maltrato, de abandono de la niña Mari, y no lo aceptaron, lo rechazaron. Y ella no se quedó tranquila, lo presentó nuevamente, pero ya no como niña, sino como parte del reino animal. Y al entrar como parte del reino animal, recién fue aceptada. Y ahí se dieron cuenta que los derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, estaba más dirigida hacia los adultos. Ahí es que surgen los derechos del niño, donde se especifique que estos derechos, ¿por qué surgen? Para garantizar la salud, el desarrollo, el bienestar de todos los niños
de todo el mundo, porque cuando se habla de derechos, se habla para los niños a nivel mundial. Los niños es la parte esencial de una sociedad y, por supuesto, de una familia. Por eso es importante que los niños reconozcan cuáles son sus derechos y nosotros los adultos también reconozcamos que los niños tienen derecho. Por ejemplo, el derecho a la vida. No es simplemente el derecho a vivir simplemente, sino vivir bien. Eso significa el derecho del niño, que el niño viva bien en un ambiente saludable, en un ambiente libre de violencia. El derecho a la alimentación. No solo alimentarse, no solo comer, sino comer lo que el niño necesita en esta etapa de desarrollo. Necesita combinar sus alimentos. Y ahí debemos estar nosotros los adultos, papá, mamá o quien cuida al niño. El derecho a la educación. Este derecho a la educación, si uno pregunta a los niños, ellos saben muy bien, pero a veces nosotros los papás no hacemos que se cumpla este derecho. ¿En qué consiste este derecho? En que el niño tenga el espacio, el tiempo, el lugar y el material para realizar y cumplir este derecho. Que si el niño no tiene el material, no va a cumplir el derecho a la educación. Si no tiene el tiempo para hacer su tarea y sus padres los tienen ocupado en otras cosas, pues tampoco se va a cumplir o se va a ejercer este derecho. Otro derecho que tienen los niños es el derecho al agua. Sobre todo pasa esto en las comunidades. Muchos niños no cumplen este derecho porque no tienen agua saludable. Pero ahí tenemos que esforzarnos nosotros de buscar, por lo menos, darles agua hervida. Si no hay agua potable en nuestra comunidad, por lo menos darles la agua hervida. Tratar de que tengan su jarra de agua hervida para que puedan cumplir este derecho. Y el derecho a la salud. El derecho a la salud de los niños es muy importante, sobre todo en esta etapa, en la etapa escolar, que es de 6 a 14 años. Los niños no se enferman y por ende nosotros los padres no nos preocupamos, no llevamos a nuestros niños al servicio de salud. Y sí debemos llevarlos porque debemos controlar su crecimiento para ver cómo están desarrollando, no solamente físicamente, sino también intelectualmente. Y ahí en el servicio de salud podrán hacer y utilizan diferentes técnicas que permiten identificar esto y darnos cuenta oportunamente si tienen algún problema. Por eso es importante que se cumpla este derecho, el derecho a la salud. Otro derecho que tienen los niños es el derecho a la protección. Ese derecho es en el cual nosotros como papás, como cuidadores, cumplimos un rol fundamental. Porque ahí sí esa es nuestra responsabilidad directa. Debemos garantizar que los niños se desarrollen en la casa de la mejor manera. ¿Cómo? Con cariño, con amor. Eso significa protección. Él debe ser seguro en su casa, sentirse seguro, hablar, conversar. Y ahí entra el otro derecho, el derecho a expresarse, a pedir lo que él necesita en esta etapa, a decir lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le desagrada y también cuando él se siente en peligro, tenga la confianza de decirlo. Ese es este derecho a la expresión. Otro derecho que tienen los niños es el derecho a la identidad. Este derecho tiene que ver con que los niños deben tener su nombre, su apellido, el lugar donde ha nacido. Por eso es que el primer certificado de nacimiento es gratuito, porque se debe garantizar el ejercicio de este derecho, el derecho a la identidad. Ahora, otro derecho que nosotros los papás no buscamos que se cumpla es el derecho a la expresión, a la recreación, a la distracción que deben tener los niños. Es decir, que deben jugar. El jugar ayuda al niño a que se socialice, aprenda a comunicarse, aprenda los códigos de relación entre sus pares. Por eso es importante esto del derecho a la recreación, al esparcimiento. Llevar a nuestros niños al parque, a caminar a la plaza,
a jugar entre sus compañeros, con sus hermanos, darle el tiempo para que se pueda cumplir este derecho. Otro derecho es el derecho a tener una familia. Cuando hablamos de este derecho, no solo estamos hablando de que el niño debe tener mamá y papá. Una familia también puede ser mamá y hijo, papá y hijo. También puede ser abuelita, abuelito y nieto. Lo importante es el lugar donde se cría el niño, se siente seguro. Ese es otro derecho que tienen los niños y que está en nuestras manos, en las manos de nosotros los adultos. Ya hemos recordado los derechos humanos y también hemos conversado de los derechos de los niños. Para hablar del tema que nos corresponde hoy, que es protección, yo quiero hacerlo a partir de un texto que lo plantea la UNICEF y que dice lo siguiente: no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien depende la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y de hecho de la civilización humana. Me parece muy interesante lo que menciona la UNICEF, porque protección es proteger a los niños para que no sufran ningún tipo de daño por maltrato o negligencia. Protección es un derecho, por lo tanto, esto sí debemos reconocer. Los derechos se deben cumplir. Ni los niños ni los padres pueden decir, yo no quiero este derecho. Debemos cumplirlo. Es un derecho. Por lo tanto, no olvidemos, papá, que hoy en este tema estamos hablando de protección y la protección está en nuestras manos. Está en las manos de quienes cuidan a los niños, sea abuelito, sea la tía, la madrina, porque pasa casos en que los niños están viviendo con la madrina, están viviendo solo con la mamá o solo con el papá. Independientemente con quien vivan los niños, debemos protegerlos. Y cada cosa que hagamos nosotros los adultos, siempre debemos pensar en el interés superior del niño. ¿Por qué digo esto? Porque debemos pensar, acción que yo haga, actividad que yo haga, debo pensar cómo evito poner en riesgo al niño. Si voy al campo, por ejemplo, y van en un micro, van en una flota, una camioneta, independientemente en lo que vayan, debo ver de que este niño vaya seguro, llegue sin riesgo de sufrir un daño. Ese es el interés superior del niño. Y cuando hablamos de protección, eso es lo primero que debe venir en la mente de nosotros los adultos. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de los principios de trabajar con los niños con enfoque de protección es que debe haber la igualdad de género en el trato con los niños. Por ejemplo, si yo tengo un hombre o una mujer, no debo hacer diferencia. Eso también es protección. Debo dar las mismas posibilidades a mi hijo hombre, a mi hija mujer. No debo hacer ninguna discriminación. Porque si yo hago esta diferencia, ellos lo perciben. Entonces, por eso es importante, por eso decía que la protección está en nuestras manos. Nosotros debemos darnos cuenta e ir controlando estas reacciones. Otra cosa que debemos hacer nosotros es también entender que hay instancias que están obligadas o son las responsables de que estos derechos se cumplan. Por ejemplo, la Defensoría, los juzgados, la Fiscalía, son los que deben garantizar que se cumpla este derecho. Y nosotros los padres apoyar para que también estos niños puedan ejercer el derecho. Y algunos padres me preguntarán o dirán, mientras están viendo el programa, ¿y cómo hago yo que este derecho a la protección se cumpla en mi casa? Fácil. Por ejemplo, en casa debemos delegar responsabilidad a nuestros hijos, independientemente de la edad. Por ejemplo, los niños ya a los 6 años
pueden ayudar a doblar su ropa, a organizar o a ordenar sus juguetes, a limpiar o arreglar su espacio donde duermen, hacer sus tareas, organizar sus cuadernos en los lugares que deben estar. Eso también es protección. Y ustedes dirán, pero ¿cómo protección? Porque estoy ayudando a que este niño que está en desarrollo vaya adquiriendo estos valores como el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, porque puedo enseñarle a que ayude a guardar sus juguetes al hermano, al más pequeño. Entonces, todos estos valores voy enseñando en mi familia. Esto es protección. Y de eso estamos hablando, de proteger a nuestros niños para que no sufran ningún tipo de violencia, ni por maltrato, ni negligencia. ¿Qué es negligencia? Que yo los abandone. Eso es negligencia. Entonces, por eso es importante este tema, no es nada difícil, protección de nuestros niños, protegerlos porque es un derecho. Y repito, esto está en nuestras manos. Entonces, hoy hemos hablado de este tema, es nuestro primer tema que es protección de los niños. Yo quiero agradecerles por estar muy atentos y esperamos que ustedes nuevamente nos acompañen para el segundo programa. Porque protección es un derecho y trabajar esto está en nuestras manos, de nadie más. Muchas gracias, Trinidad, por tus palabras y por la información sobre el derecho a la protección. Recuerden que lo más importante es llevar a la práctica lo que estamos aprendiendo. Ahora vamos con un nuevo sector. Este sector se llama Experiencias en otros países. Que se gradúe de la universidad, que viaje, que estudiara francés, italiano, alemán. Que ellos escogieran una casa en el país que más les gusta, mucha ropa de diseñador, buenos carros, buenas casas, buena ropa, los mejores celulares. El sueño de él es tener un Porsche, irnos con él a Francia. Que se graduara en Nueva York, que tuvieran casa, una en París y una en Nueva York. Ir a China, México, Chile y ver a las princesas a Disney. Un Play 4. Me gustaría tener un iPhone. Quiero ser ingeniero. Ir a Disney. Que haya paz en el mundo. Ser actriz famosa. Bien, jotan rayek quieren familia, joyen que cuenta que estudio y como ve manak estudio, manak coma, que tari. Rayek hinchkeni okta un estudiante, un maestro, un bachillerato contador. Edite contador y tengo una familia harin rayek hinchen. Chukta takchimer y krojo bebes. Cuesta cabanón, mayor kistan kaya que estudia y octa maestra y octa doctores. Catin lápiz, catin marcador, catin lapicero, catin libros en la escuela. Nenles chubuch, rayek cacan zapato, porque de peix maut está. Uva, porque manclac de peix ve. Y en de ahí shahab y bajo nepa escuela pero esto era en shahab hubuk porque en gatin chue chin en jalón chin xah con kapin papá está viaj ve kim y no hay pasamar cojo que se acabó Kacau cerkin, berak kasih, hati kabun, kakak saktras,
con playera. Ni siquiera estudiar. Me voy en alcalde. Me juego con pelota en el tzarquín. Me dolió. El nene que dijo que quería una pelota, creo que tiene como la edad de Mateo. Y tiene los mismos años que mi hijo, pues. Yo desearía que realmente todo en el mundo fuera tan equitativo, porque realmente hay muchas personas que tienen tanto y muchas personas que no tienen nada. Que todos los niños en Guatemala tengan acceso a estudiar, que tengan esa oportunidad de salir adelante. Todos nos lo merecemos. Muy bien, ahora nos encontramos con la doctora Carolina Ortiz, jefe de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Cercado. Doctora, ¿por qué es importante trabajar el derecho a la protección en niños, niñas y adolescentes? Bueno, un saludo a todos los que nos están viendo. Es importante tocar este tema, el tema de la protección, sobre todo la protección integral, implica que debemos qué mecanismos utilizamos como Estado, como sociedad, como familia para garantizar el desarrollo integral de un niño, niña, adolescente. Es importante porque de esta manera cuidamos desde su nacimiento hasta que el mismo como persona se termine de desarrollar en la adolescencia, ¿no? Para pasar a otra etapa que es la juventud. Pero durante todo este desarrollo presentan muchas situaciones de vulnerabilidad y de riesgo un niño, una niña o un adolescente. Y es por eso que es importante que todos conozcamos desde el enfoque de nuestros derechos cómo proteger, cómo ayudar a proteger y cómo garantizar ese desarrollo integral. Es muy importante tocando el tema de la violencia, por ejemplo, que es cualquier forma de violencia, sea la violencia física, psicológica, sexual o por omisión, son temas que vienen a interrumpir ese normal desarrollo integral. Y es por eso que es importante hablar de la protección. Muy bien, muchas gracias, doctora. Ahora, en cuanto a la Defensoría, ¿qué acciones están tomando en lo que se refiere a protección con niños, niñas y adolescentes? Bueno, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Cercado, que depende de la Secretaría de la Mujer y Familia, trabaja juntamente con otras unidades y a través de la misma con programas y proyectos que van enfocados justamente para garantizar esta protección. La protección implica tanto la prevención como la atención de niños, niñas, adolescentes que se encuentran en situaciones de riesgo, que se encuentran en situaciones de violencia o que de alguna manera se hubieran vulnerado sus derechos. Es así que tenemos la unidad de prevención, quien desarrolla diferentes temáticas para trabajarla con los niños, con los estudiantes, con los profesores, con los padres de familia, en diferentes áreas, por ejemplo, de prevención del consumo de bebidas alcohólicas, en temas como la prevención de embarazo adolescente, también trabaja en cuanto a lo que es la prevención de la trata y tráfico de personas, tomando en cuenta que estamos hablando de poblaciones vulnerables, que son generalmente las que sufren este delito, pero también trabaja con el enfoque dirigido a los padres, ¿no? Para que los que sean los primeros en proteger a niño, niña, adolescente, esté con todos los mecanismos desarrollados para asumir esa protección, toda vez que es una obligación del padre, la madre, generar la protección primaria de los niños que están bajo su dependencia y de los niños, bueno, de los hijos y las hijas que están bajo su dependencia. Pero así también tenemos en Defensoría de la Niñez un programa que se llama Fortalecimiento Familiar. Este programa que a su vez tiene dentro un proyecto que es primero la infancia,
Es importante porque trabaja con el padre, con la madre, con el niño, con el adolescente, cuando presentan conflictos dentro del hogar. Y estos conflictos generalmente son por falta de comunicación. Entonces, el fortalecimiento va enfocado en la problemática que está afrontando la familia para evitar de que el niño salga y abandone el hogar y se exponga a una situación de riesgo mayor afuera del hogar. También se trabaja en lo que es primero la infancia, con la finalidad de que los padres que son primerizos y que tienen bajo su cuidado hijos menores de 5 años y algunos que son, por primera vez están teniendo niños y presentan dificultad de comprender y atender sus necesidades. Entonces este proyecto les brinda esos mecanismos, ¿no? De enseñarles cómo desde la casa pueden ellos garantizar este cuidado del infante. Estamos hablando de niñas y niños menores de 5 años. Como así también presta apoyo psicológico a las madres posparto, porque hay que tomar en cuenta que el cuidado de un niño o niña inmediato está cercano a la madre y muchas veces el embarazo, el mismo parto trae consigo situaciones que ponen en una situación de vulnerabilidad a la mujer. Entonces, para que estos efectos no recaigan en una forma de violencia al niño que ha nacido, es que se preste este apoyo psicológico, ¿no? De diferentes enfoques. Como así también dentro de lo que es fortalecimiento familiar, se hacen los grupos de autoayuda, donde por una parte se trabaja individualmente con las familias para prevenir la violencia dentro del hogar, prevenir cualquiera de las formas de violencia y asimismo se trabaja ya en grupos una vez a la semana, donde todos los que participan dentro del grupo de fortalecimiento familiar se reúnen para intercambiar resultados, dificultades y poder tal vez aprender de las experiencias del uno del otro, como así también desahogarse en lo que se estuviera presentando una frustración. Entonces estos grupos de autoayuda cumplen esa finalidad también de que los padres intercambien problemáticas y los resultados también de lo que está recibiendo el apoyo, que es terapia sistémica, que es lo que se aplica dentro de lo que es el programa de fortalecimiento familiar. De igual manera tenemos el otro programa que es atención especializada. Esto ya habla de lo que son las defensorías de la niñez, que están formadas por equipos interdisciplinarios. Son 5 defensorías, cada defensoría tiene un abogado, una psicóloga, una trabajadora social, para asumir ya lo que es la atención. O sea, ya pasamos de la prevención a la atención. Ya en la atención para asumir la defensa psicosociolegal de aquellos niños a los que se hubieran ya vulnerado el derecho, alguno de sus derechos. Más que todo, hacemos un énfasis en que tenemos un equipo del área penal conformado por 6 abogados penalistas, de que ellos asumen todos los delitos que sufre un niño o niña adolescente. Entonces, todos los casos está con este equipo para asumir la defensa de la víctima ante estrados judiciales, es decir, desde la denuncia, el procedimiento, el acompañamiento, la proposición de diligencias hasta llegar a un juicio y concluir con una sentencia y posteriormente una reparación del daño. Esto es muy importante porque ya los juzgados, el Ministerio Público requieren nuestro servicio para la elaboración de informes psicosociales, es decir, para valoración psicológica del niño, de la víctima, como así también de informe social del entorno de esa víctima, ¿no? Qué riesgos presenta con respecto a su agresor, con respecto a su familia, para que nosotros también podamos pedir las medidas de protección adecuadas a la autoridad competente, sea el juez o sea el Ministerio Público. De igual manera, dentro de lo que es la protección contra la violencia, en este caso sexual y otras formas de violencia como la física, se ha implementado desde el año 2017 en la Secretaría de la Mujer y Familia la Cámara Gesell. La Cámara Gesell cumple con un instrumento para evitar la revictimización, es decir, esta cámara tiene por finalidad grabar, filmar el relato del niño, pero sin tener la presencia de otras personas más que de la psicóloga. Entonces es un relato que no está direccionado porque se graba, las preguntas se las puede transmitir a través de un comunicador, preguntas que puede hacer el Ministerio Público, que puede hacer el abogado sobre una duda que tenga y la psicóloga, de acuerdo al relato que va dando, acomoda la pregunta de acuerdo a la edad de la víctima que está declarando y
si considera pertinente. Muchas veces hacen preguntas muy personales que ya nos ha pasado en juicio donde se objeta esas preguntas, ¿no? Porque se tienen que estar acomodadas a la edad de la víctima y a las condiciones emocionales en las que se encuentra y sobre todo el delito que ha sufrido. Entonces esto es un mecanismo de protección y aseguramos de esta manera que la declaración de la víctima se presente en juicio sin que ella tenga que asistir, porque tenemos una filmación, una transcripción que es del relato íntegro de la víctima, que se presenta ante el Ministerio Público y posteriormente se la ofrece como prueba dentro de un proceso. Dentro de las políticas que se han implementado últimamente también, porque tenemos una amplia atribución dentro del Código Niño-Niña-Adolescente para garantizar la protección de los niños, el año pasado se ha logrado, se ha impulsado desde la Secretaría de la Mujer y Familia, con la participación de las diferentes unidades, promover de que se aprueba la ley 203, que es de protección integral a la sexualidad, de niños, niñas, adolescentes. ¿Esto en qué sentido va dirigido? Es una ley preventiva que viene a prohibir, por ejemplo, los desfiles de modas, elecciones de reinas, mis chiquititas, que donde exponen hipersexualizando la imagen del niño. Dentro de los derechos que establece el Código Niño-Niña-Adolescente está garantizar el derecho a la imagen, a la intimidad familiar, respetar la opinión del niño. Entonces, al hacer esta clase de eventos, muchas veces los niños han ido forzados, pequeñitos, ¿no? Donde no comprenden la magnitud del acto y muchas veces los papás quieren impulsarlos de esa manera. Entonces, en ese sentido, y tomando en cuenta que ya es considerada una forma de violencia a la integridad sexual de niños, niñas, adolescentes, la hipersexualización o la sexualización precoz, que no solo implica la vestimenta, sino que también hemos ido un poquito más allá dentro de esta ley de prevenir de que en eventos públicos que se hagan, donde hay bailes que son para adultos o con música que son con lenguaje sexista, un lenguaje que muchas veces pornográfico, muy explícito, sean los participantes o sean los que bailen o brinden el espectáculo niños, niñas, adolescentes. Entonces, toda esa situación se viene a proteger con esta ley como una forma de prevenir. Eso ya está establecido como prohibiciones. Entonces, en ese marco se ha trabajado políticas también. El Consejo Municipal el año pasado ha promulgado esta ley municipal con la finalidad de impulsar desde nuestro municipio, porque sería el segundo municipio que ha impulsado esta ley. El primero ha sido La Paz, y después Tarija, con la finalidad de evitar estos actos que solamente exhiben, ¿no? Hipersexualizando la imagen de los niños y exponiéndolos a situaciones de riesgo, porque en muchas ocasiones hemos visto que las fotografías de eventos así han terminado en páginas pornográficas que han sido detectadas por la policía, ¿no? De fotos de niños, de niñas en pasarelas, han terminado siendo expuestas y utilizadas de otra manera. Bien. ¿No? Sí. Bueno, para terminar esta entrevista, doctora, me gustaría que como un consejo desde su experiencia profesional pueda comentarnos qué acciones pueden tomar las familias, los padres desde casa para garantizar el derecho a la protección. Bueno, como ya lo había dicho a un inicio de la entrevista, es muy importante de que la primera protección nazca y se origine en el hogar, en el entorno familiar, no solo porque sea una obligación que esté establecida dentro de lo que es el Código Niño-Niña-Adolescente, al margen de la alimentación, sustento, cuidados que puedan brindar los padres, está garantizar la protección. Y parte de ella es de que los padres tienen que mejorar la comunicación con los hijos, saber en dónde se encuentran, tener en cuenta que si bien ahora se tiene la facilidad de ingresar a las páginas de internet como un mecanismo de llegar a todo el mundo, también es un riesgo muy grande el entregar un celular a un niño que todavía no está preparado, o a un adolescente entregarle el celular y no hacerle el seguimiento. Hay que tener mucho cuidado y ese cuidado tienen que ejercerlo los padres desde sus domicilios cuando entregan estos celulares, hacer seguimiento, verificar con quiénes conversan, con quiénes charlan, si las páginas de Facebook que utilizan, porque
se supone que es prohibida para menores de 16 años, pero bueno, lo siguen habilitando, incluso niños manejan estas páginas. Y es muy importante trabajar en el entorno familiar la comunicación, porque el hijo va a tener siempre la confianza de recurrir al papá si le pasa algo, o si alguien le está molestando, si alguien le está en el colegio tal vez acosando o maltratando, va a tener la confianza siempre cuando haya comunicación en el hogar. Se entiende que los papás salen a trabajar, pero siempre dedicar un tiempo para conversar y acercarse a los hijos. Es el mejor mecanismo de protección y sobre todo actuar de manera inmediata cuando se detecte situaciones de riesgo que estuvieran presentando, así sea de un familiar, así sea de un vecino o de una persona. Nunca debemos pensar de que va a cesar porque sí. Si no tomamos una acción preventiva, una medida de protección, un alejamiento de personas que estén tal vez lastimando o amenazando con lastimar a nuestros hijos, ¿no? Eso es muy importante y sobre todo el padre, la madre y los responsables tienen la obligación de impulsar las políticas que sean implementadas por el Estado. Por ejemplo, prohibir el consumo de bebidas alcohólicas, no beber delante de los hijos, no consumir bebidas alcohólicas dentro del hogar, sabiendo que están, traer amigos de afuera y consumir bebidas alcohólicas delante de adolescentes. Esto solamente hace uno que el adolescente pierda también el respeto por el padre cuando está en un estado de ebriedad y sobre todo cuando no ha sido capaz de asumir esa protección en el momento que estaba en situación de riesgo. Y el consumo de bebidas alcohólicas pone en situación de riesgo a los niños, niñas y adolescentes. Muy bien, muchas gracias, doctora Carolina. Hasta una próxima ocasión. Bueno, muchas gracias. Muy bien, ahora vamos con otro sector muy interesante llamado Momentos Mágicos, donde vamos a conocer la historia de un joven llamado Ronald Aramayo. Mi nombre es Ronald Walter Aramayo Zulca. Estudio la carrera de medicina. Estoy en cuarto año. Hubieron muchas capacitaciones, de las cuales la que recuerdo más son el reloj del tiempo, donde se veía, ¿no?, cómo se proyectaban las personas hacia cuando tenían 17 años, de aquí a 20 años, donde se veían, ¿no? Y otra donde decían explicaban, ¿no?, sobre el abuso de la mujer, el maltrato, ¿no?, las experiencias de otras mujeres sobre el maltrato y de cómo enfrentarlo. El conocimiento adquirido en estas capacitaciones, ¿no?, es bastante, que ayuda a formarse a una persona, ¿no?, para un futuro y que no logre hacer algunas cosas que están mal, y de que ya tiene un conocimiento de que estas situaciones no la debe hacer una persona. Cada pregunta que teníamos, ¿no?, y siempre nos apoyaban en las respuestas, siempre tenían una respuesta para darnos. En los momentos donde necesitábamos orientación, siempre nos brindaban su apoyo. Y gracias a ellas nos podíamos guiar mejor en este proyecto. Si eres parte del proyecto y el afiliado o afiliada de tu familia tiene entre 6 y 14 años, te enviaremos un formulario al grupo de WhatsApp. Recuerda completarlo para que nosotros podamos registrar tu participación en este programa. Ahora vamos con Trinidad. Gracias, Maite. Y de la teoría nos vamos a la práctica. Y hemos dicho que protección es delegar tareas. Y por eso les invitamos para el día jueves 26 de noviembre a las 6 de la tarde para una actividad en Zoom, donde vamos a aprender todos a doblar poleras. Y para eso les pedimos que traigan una polera manga corta. Papás, mamás, niños y adolescentes, aprenderemos a doblar las poleras manga corta el 26 a horas 6 de la tarde por Zoom. Les esperamos. Esperamos que hayas disfrutado de este primer programa y que lleves a la práctica todo lo que aprendimos.
Nos vemos en el siguiente programa.